Bienvenidos a un programa más de Política y Poder, en esta ocasión con Carla Gaviño, para que nos hable sobre las brechas de infraestructura en el Perú, que sabemos son muchas, y como sabemos también, ningún país que se diga desarrollado, pues tiene brechas tan amplias como las tiene nuestro país. Es decir, toda esa infraestructura que falta en telecomunicaciones, en transporte, en educación, en salud, son fundamentales para que un país logre desarrollarse. Con ustedes en esta oportunidad nos va a ayudar a comentar este tema la doctora Carla Gaviño. Ella es, como dije, consultora, ha sido consultora y básicamente también experta en gestión de inversión pública e infraestructura. Ha trabajado en el MEF y otras instituciones del Estado y es profesora de pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico, una universidad de renombre que se digna pues de tener gente capacitada en sus temas. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerle por su presencia y quería que nos comente cuál es el diagnóstico de las brechas de infraestructura y qué debemos entender por brechas de infraestructura en el Perú. La brecha de infraestructura tuvo su diagnóstico más actualizado hasta la fecha, inclusive en el primer Plan Nacional de Infraestructura que se hizo allá por el año 2019 y ascendía a 363.000 millones de soles en ese momento. Estas brechas están calculadas en un contexto prepandémico. Después de la pandemia es posible que se hayan incrementado un poco más. En el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad que se elaboró en el año 2022, no se actualizó la brecha, se mantuvo la del 2019, indicando que sería una tarea pendiente. Actualmente seguimos con este Plan Nacional de Infraestructura del 22 y está todavía pues pendiente de ser actualizado, de manera que nos seguimos guiando por esta cifra, ¿no? ¿Qué cosa es una brecha de infraestructura? Tenemos que tener claro que cuando estamos hablando nosotros en nuestro país de este diagnóstico de las brechas de infraestructura, estamos hablando de aquel diferencial entre el piso en el que nos encontramos, entre la fotografía real que tenemos y aquel nivel que quisiéramos llegar para alcanzar un desarrollo adecuado, ¿no? En materia de contar con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios básicos. Y estamos hablando de una brecha de acceso, no de calidad. No estamos hablando ni siquiera de la calidad que tiene que tener la infraestructura, sino la posibilidad que tiene el ciudadano de poder tener infraestructura pública cercana que le permita contar con los servicios necesarios. O sea, si quisiéramos cuantificar una brecha de calidad que no se ha hecho todavía el ejercicio a nivel del Poder Ejecutivo de forma oficial, pues la cifra sería superior de todas maneras, ¿no? ¿Qué tan involucrado ha estado el Estado, estimada doctora, en este diagnóstico de la brecha de infraestructura? Es sabido, por ejemplo, que algunos sectores se dice que el sector de educación tiene casi cerca de 100.000 millones de soles de brecha de infraestructura, ¿no? Pero, ¿qué tan confiables y fiables son este diagnóstico que se hizo en su momento? Bueno, se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo con el apoyo de las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, se contó también con la participación de algunos espacios gremiales, entonces sí ha sido una brecha que en su momento se hizo un esfuerzo por calcular y efectivamente se encuentra aterrizada prioritariamente en lo que es infraestructura educativa, infraestructura de transportes, de salud, de agua potable y vivienda. Es decir, estamos hablando, si nos damos cuenta, de los servicios más básicos para poder desarrollarse o desenvolverse, ¿no? Entonces estamos hablando no necesariamente de una brecha en aspectos muy sofisticados, sino en necesidades básicas. Podemos tan solo hacer el ejercicio de imaginar aquí, nosotros nos encontramos en Lima. En Lima, ¿cuántas personas abre el caño y no sale el agua? Ni qué digamos fuera de Lima. Entonces son los servicios más básicos, indispensables y necesarios, donde tenemos presentada de forma creciente esta brecha. Ni qué decir de otros servicios complementarios que suponen la existencia de estos últimos. Por ejemplo, para poder construir un hospital, un colegio, tú necesitas contar con el servicio de agua potable y saneamiento. No es parte de lo que se requiere para poder levantar una infraestructura de ese nivel. Por eso es que el agua potable es un servicio base. Pero ¿en cuántas localidades no la tenemos? Y así sucesivamente podemos seguir incrementando, ¿no? Si sectorizamos estas brechas de infraestructura, ¿cuál sería más o menos el orden de prioridad y en cuestión de montos, por ejemplo, que el Estado y la tarea pendiente que el Estado tiene para ir
proveyendo esos servicios y cerrando esas brechas de infraestructura? ¿Cuáles son los sectores más grandes en donde se necesitará más inversión por sector, ya yendo a cada uno de los temas? Básicamente estos que hemos mencionado, si estamos hablando de los más básicos, ¿no? El tema del agua potable, la brecha en infraestructura educativa es abismal en los tres niveles, en lo que es infraestructura educativa básica, primaria y secundaria, estamos alrededor del 98% de infraestructura que no se encuentra en la calidad necesaria para poder contar con la prestación adecuada del servicio según los lineamientos de política del Minedu. O sea, tenemos unas brechas abismales. Igual en temas de transporte, en temas de alcantarillado, en temas de drenaje pluvial, la brecha está por encima del 80%. Entonces, tenemos, y eso que estamos hablando, drenaje pluvial urbano. Entonces, estamos hablando realmente de brechas sumamente fuertes, ¿no? Las que tenemos en nuestro país. Pero el tema ahora es, ya que lo tenemos mal que bien diagnosticado, adicionalmente a tener que actualizar esos diagnósticos, ¿cómo le hacemos frente? Y yo creo que ahí viene el reto principal, porque en el país somos expertos diagnosticando, pero no necesariamente somos expertos haciéndoles frente a los problemas. Y yo creo que esa es la situación actual en la cual nos encontramos, ¿no? Tienes este diagnóstico, viene el 2019, ya lo tienes que actualizar, ya han pasado años, pero en paralelo, ¿qué puedes ir haciendo? Y ahí ese es un tema crucial donde se necesita la participación de los tres poderes del Estado, no solamente del poder ejecutivo, también se necesita el apoyo, no contar con el sector privado, contar con los gremios, contar con la academia y por supuesto incluir a la ciudadanía, incluir a la población. Y yo creo que ahí es donde tenemos nuestras principales falencias, cómo hacer para en conjunto trabajar y encontrar fórmulas salidas para estas brechas. Ojo, que estas brechas porque estamos conversando, prioritariamente se hicieron a nivel de gobierno nacional. Se incluyó algún análisis de gobiernos regionales, pero por ejemplo en el Plan Nacional de Infraestructura, los proyectos que se incluyeron tanto en la primera versión como en la segunda versión del plan, para hacerle frente a estas brechas, no obviamente cerrarlas, pero hacerles frente, no un primer paso, son básicamente proyectos del Poder Ejecutivo y algunos proyectos regionales. Entonces la mirada territorial es algo que todavía tenemos que desarrollar mucho, ¿no? Correcto. ¿Se cuenta con el dinero suficiente? ¿Cuál sería la proyección más o menos en una línea de tiempo? Porque claro, yo leía que era cerca de 160 mil millones de dólares la brecha de infraestructura actualizada, lo cual equivale a más o menos alrededor de 600 mil millones de soles, lo cual es prácticamente más de 2 veces el presupuesto anual que se tiene dedicado solamente para inversión de todo el presupuesto público anual. ¿Cuáles son las posibilidades y en horizonte de tiempo? Pues nos va a tomar décadas en reducirlas a un nivel y a un estándar que, digamos, nos pueda considerar, como usted dice, que tengamos un acceso mínimo y ni siquiera todavía al tema de mirar qué tanta calidad hay en esa infraestructura, ¿no? Yo creo que el tema de cuánto tiempo nos va a demorar va a depender mucho de la seguridad jurídica y política del país, ¿no? Si tuviéramos un país en el cual se hubiera podido concretar lo esperado, el avance esperado para el primer Plan Nacional de Infraestructura, que recomendaba para su adecuada implementación tener un espacio ad hoc especializado de seguimiento y empuje del plan, incorporar el BIM, incorporar las PMOs, en el 2019, te estoy hablando, pues en este momento tendríamos otro nivel de avance. Pero lejos de ello, lo que ocurrió es que no se implementó lo que te he mencionado, sino que todavía está en vías de implementación. Algunas de estas cosas, otras no se han trabajado tampoco. Y pues muchos proyectos que estaban en el plan fueron sacados para incluir otros en la segunda versión y ya no se le ha hecho un seguimiento al avance. A la fecha no tenemos una información oficial de seguimiento al avance. Ese es el nivel de importancia que tiene en este momento el Plan Nacional de Infraestructura, un plan al cual no se le hace seguimiento, no se hace la actualización y no tiene mayor avance, ¿no? Entonces, lamentablemente, mientras nuestros ejercicios como administración pública en materia de infraestructura sean así de temporales, no vamos a tener claridad de cuándo vamos a siquiera cumplir con nuestras propias proyecciones de cierres de brechas o de avance en cierres de brechas, ¿no? A la fecha, por ejemplo, si queremos hablar ya de un tema más grande, desde que entró en vigencia el InviérteP en el 2017 hasta la fecha, que estamos 2024, es decir, ya van unos cuantos, 6 años más o menos, no un poco más, no tenemos un diagnóstico claro 7 años, 8 años, no tenemos un diagnóstico claro
decía que el InvierTP está cumpliendo no su finalidad de aproximarnos al cierre de brechas. Ustedes recordarán que el anuncio político cuando se lanzó el InvierTP era: vamos a tener inversiones públicas que incluyen, obviamente, la infraestructura pública, ¿no? Programadas en el marco de un cierre de brechas. Muy bien. ¿Y cuánta brecha se ha cerrado desde que se creó el sistema? ¿Está cumpliendo su misión? ¿Está cumpliendo su objetivo? No hay. No hay un análisis público oficial en el cual se pueda basar de ello. Cada espacio académico está desarrollando sus propias proyecciones, pero no hay una versión oficial. Entonces eso es parte del problema, ¿no? Todas nuestras inquietudes temporales políticas por andar cerrando brechas no se traducen en esfuerzos de larga data, en esfuerzos medibles, en esfuerzos con trazabilidad, y no se llega a tener pues información oficial en la cual se puede ir midiendo un tipo de avance. Son cosas esporádicas. Y lamentablemente, mientras que sea esporádico nuestro esfuerzo de gestión pública, no vamos a empezar a vivir muy diferente. Precisamente ahí viene una de las grandes dificultades, ciertamente coincidiendo con usted, el tema de que se crean instituciones, luego se vuelven a crear otras, se deshacen, como pasó, por ejemplo, con la Reconstrucción con Cambios, ¿no? La autoridad con la Reconstrucción con Cambios, que inició más o menos con una buena idea, pero luego devino en la ANIM, que no tiene ni un año, y ya básicamente lo están deshaciendo otra vez para crear otro ministerio que quizás en el fondo tenga alguna racionalidad útil y buena, pero que ni siquiera hay manera de saber si por lo menos sirvió para algo, ¿no? Es, como usted dice, de la improvisación a la improvisación y más improvisación. Eso quizás lo que resumiría la gestión pública de los últimos 8 años, o quizá más. Claro, mira, si hablamos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que nos lleva a hablar de ANIN, que nos lleva a hablar del Ministerio de Infraestructura, porque todas son reacciones políticas a lo mismo, en el fondo, la ARC, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, conocida como ARC, fue creada sin tener claridad para qué se le creaba. Es decir, ha habido un desastre en el norte, solución política, creemos a una institución que se dedique a hacer algo al respecto. ¿Qué cosa? No lo sabemos, lo veremos en el camino. Muy bien, ¿qué es lo primero que se les ocurrió? Que financie, que traslade dinero a los gobiernos regionales, gobiernos locales y ministerios. Resultado, nos lo venía diciendo la Contraloría, enormes nichos de corrupción en cómo se venía utilizando esa plata. Fue avanzando el tiempo, se pasaron los 3 años en los cuales se prometió que la ARC iba a reconstruir el norte. ¿Qué hacemos? Un G2G. Y ahora sí vamos a empezar a construir. Muy bien, llegó el ciclón El Yaku y todo el mundo se preguntaba, ¿y el G2G? ¿Y las obras de reconstrucción? ¿Y tantos años de la ARC? ¿Y los récords históricos en inversión pública que se avanzaban en la ejecución de la ARC? Y ARC, con un fuerte problema comunicacional, recién en ese momento comunica: no, es que hemos estado haciendo en el G2G, en este convenio gobierno a gobierno, G2G, los estudios para futuros proyectos que se implementarán después. Todos estos años haciendo estudios, sí, estudios, claro. Es lógico, hacer estudios toma su tiempo, su maduración, pero había que comunicarlo así, porque cuando... Perdón, se me fue la señal. Decía Un yo que segundo había que nomás, comunicar sí, de esta manera las cosas, porque cuando, sí, porque adelante, cuando sí, sí, llegó después en el 23 el ciclón del Yaku, cuando correcto. llegó en el 2023 el ciclón del Yaku, la expectativa sobre lo que había estado haciendo la reconstrucción con cambios no coincidía con la realidad por un problema comunicacional. ¿Cuál fue la salida política? Muy bien, vamos a desaparecer a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y vamos a crear la Autoridad Nacional de la Infraestructura, el ANIN. Y del camino decían, y le vamos a dar los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. En el discurso del 28 de julio del año pasado dijeron, se va a encargar de Majesiguas. Nunca lo hizo. En el discurso del 28 de julio de 2024 dicen que ese proyecto pasará al Poder Ejecutivo al Midagri. O sea, se contradicen de un año al otro. Pero finalmente esta Autoridad Nacional para la Infraestructura se creó sin mucha claridad y nuevamente como una respuesta política ante un escenario de un fuerte clamor social por lo mal que estaba preparada la infraestructura en ese momento que se esperaba que se estuviera construyendo para hacerle frente a los desastres naturales. Y de paso se quiso improvisar y meterle otras tareas que al final no se metieron. Resultado, menos de un año y pasamos de este ANIN a absorberlo junto con otras unidades ejecutoras en una nueva propuesta que es el Ministerio de Infraestructura. Y al igual que ocurrió en el ANIN, cuando se estaba creando muchas voces decíamos, estás creando una unidad ejecutora más dentro de muchas. Solo estás cambiando de nombre y vas a hacer más burocracia.
y la estás colocando en un aspecto sumamente político que es PCM, que no tiene experiencia en infraestructura. Entonces, ¿cuál va a ser tu resultado? Bueno, al igual que no se tuvo mayor debate y simplemente se creó, el riesgo es que ahora con el Ministerio de Infraestructura se haga lo mismo. Obviamente una propuesta de un Ministerio de Infraestructura para mí es más sólida que una propuesta de una Autoridad Nacional de Infraestructura. La propuesta consiste teóricamente no en fusionar y desaparecer ministerios. Esa es otra propuesta distinta que lanzó el Ejecutivo el 28 de julio. La propuesta del Ministerio de Infraestructura es agrupar a las entidades que ejecutan proyectos que ya existen y que están dispersas en distintos ministerios, como Provías Nacional, Provías Descentralizado, en el MTC, PRONIS en salud, PRONIET en educación, ¿no? Agrorural en agricultura, el ANIN en PCM, agruparlas dentro de un nuevo ministerio que se llama el Ministerio de Infraestructura. El tema es que esta forma de crearlo, con esta premura política, sin mayor análisis, sin mayor debate, sin mayor sustento, ya debería haberle enseñado al Poder Ejecutivo que no le va a llevar a tener los resultados esperados. Pero lejos de ello se sigue caminando y se sigue peligrosamente por motivaciones políticas, por buscar anuncios políticos que de alguna manera suban la popularidad gubernamental, se sigue afectando la institucionalidad pública sin tener de fondo un análisis de gestión pública y de política pública. Ese es el gran peligro de este Ministerio de Infraestructura, que se termine siendo una agrupación un poco a excesiva velocidad de una serie de ejecutoras, cada una con su propio problema, y que al final todos esos problemas se agrupen en un mega ministerio que va a tener múltiples nichos de corrupción y que termine siendo pues un gran aparato burocrático. Ese es el gran riesgo. Y nichos de corrupción que usted menciona que de algún modo u otro va a estar controlado por quizás una comisión del Congreso, quizás potencialmente, y sobre un sector que se constituiría un sector con más de 20, probablemente alrededor de 17 mil millones de soles de cartera, ¿no? Y para empezar. Ahora, el tema también que quisiera consultarle ahí, porque usted mencionó en una intervención anterior respecto a la posibilidad de tener profesionales que manejen el tema del BIM, el PMO, Project Management y cosas como por el estilo, que son herramientas que hoy en día la construcción moderna los usa mucho y lo usa mucho en países desarrollados para gerenciar y gestionar adecuadamente grandes inversiones. En el Perú, en gestión de proyectos, estamos quizás entre los últimos de Latinoamérica en la efectividad de eso. Y prueba de ello es que tenemos miles de proyectos paralizados, a medio hacer, y otros que ya prácticamente se han desechado y que simplemente es gato muerto. Que no vemos una acción judicial efectiva respecto a esos funcionarios que han cometido esos delitos y que básicamente han derrochado despilfarrado los recursos públicos de una manera demasiado ostentosa y demasiado agresiva contra el ciudadano que tanto necesita, ¿no? ¿Cuál es el sistema? ¿Por qué es que en el Perú es un tema legal quizás? ¿O es el tema de que, como ya lo mencionó, el tema en el Perú no tenemos los suficientes profesionales capacitados para producir esos proyectos de calidad que tanto el país necesita? Porque claro, si necesitamos construir, que es evidente, en donde uno va en el país, se necesita infraestructura vial, educativa, de salud, de agua, desagüe, pero los expedientes técnicos casi siempre terminan en proyectos truncos o en un gran porcentaje. ¿Cuál ha sido el problema allí? Ahí hay múltiples factores que todos ahondan en la situación que estás describiendo. Yo creo que un tema importante, y creo que más bien que eso es lo que debería estar haciendo el Ejecutivo en lugar de estar en sus últimos momentos de gobierno creando más aparatos públicos, es decir, esta creación de más aparatos públicos se hace al inicio, no se hace al final, cuando más bien todos por un tema de supervivencia política o de candidaturas futuras van a tener que cuestionar más que apoyar a la gestión, ¿no? No es ni siquiera el momento político. Pero bueno, y además, si me permite, antes, un ministerio que sin duda va a ser simplemente, va a empezar a funcionar justamente en el siguiente gobierno, probablemente también, ¿no? Es otra cosa que queda claro, que va a tomar un año y el próximo año ya no pueden inyectar probablemente el presupuesto y por lo tanto funcionaría el 2026 probablemente. Perdone, le corté. Y al gobierno entrante de todas maneras le va a modificar la ley y el reglamento, o sea,
Estamos realmente ante un anuncio de mucho sonido, pero es eso, sonido, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en donde debería apuntar y quizá podría obtener mayores resultados, ¿no? Es en el fortalecimiento de los sistemas administrativos actualmente. A ver, ¿cuál es el común denominador por el que pasan todos los proyectos, sean por contrataciones del Estado, por asociaciones público-privadas, por los famosos contratos de gobierno a gobierno, por las obras por impuestos, por la administración directa, por el núcleo ejecutor, por lo que quieras? Todos estos proyectos pasan por un tubo que es un común denominador que se llama el Invierte PE, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ¿no? El nuevo SNIP, por así decirlo, ¿no? Entonces, este nuevo sistema, ¿no?, de gestión de inversiones que existe ya desde el 2017, tan nuevo no es, trajo, entre otras cosas, la reducción de la calidad de la preinversión, donde habían 3 estudios, ahora hay uno para los más grandes proyectos y para los demás muchísimas fichas, y con fichas se declaran viables millones de soles en proyectos. Esta reducción de la calidad en la parte del análisis técnico te lleva después a que todo ese tiempo que has reducido porque estás pensando menos el proyecto, se traduce en más tiempo que estás ejecutándolo. Y por eso es que hay tanta paralización de obra, porque arrancas débil. Entonces arrancas con una preinversión que está entre los últimos niveles de calidad en Latinoamérica para pasar un expediente técnico que también está mal hecho porque contratamos mal, hacemos malas especificaciones técnicas, supervisamos mal, pagamos mal, elegimos mal, ¿no? Entonces, y a esa mala preinversión, a ese mal expediente técnico, le vas a agregar luego una ejecución donde el que está contratado para ejecutar dice, oye, yo estoy haciendo las cosas, pero cuando voy al terreno lo que tengo que hacer no calza con lo que dice el contrato. Entonces, tenemos que revisar el contrato. Nosotros somos expertos teniendo más de 10 adendas en los contratos. Es una barbaridad las adendas que tenemos por contrato, ¿no? Adendas son estas modificaciones a los contratos por cosas que hay que cambiar. Entonces, cuando no se llega a tener esa solución contractual, empiezan los conflictos de incumplimientos contractuales, empiezan los arbitrajes y empiezan los problemas, porque ya cuando el problema entra a un aspecto legal, como es el arbitraje, ya la discusión no es qué es lo mejor para el proyecto y la ciudadanía, sino cuál es la posición legal más fuerte para, en un caso, acelerar y en otro caso, dilatar el tiempo para, con ese espacio de tiempo, hacer negociaciones hasta políticas para que ponte de acuerdo conmigo, señor alcalde, o te sigo metiendo más medidas cautelares y continuamos en el arbitraje 3, 4, 5 años, mientras que ya te vacaron, la población se te vino encima, mejor ponte de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, hay muchos incentivos de todo tipo cuando ya el problema se vuelve legal, que ya está muy lejos del problema técnico que debió de haber sido lo que se debió haber previsto y solucionado. Adicionalmente, agrégale a toda esa complejidad, ¿no?, de tu baja calidad, de tus procesos que están mal hechos. Agrégale el tema de que a lo largo del ciclo de vida de esta preinversión te cruzas con las contrataciones del Estado, con las APPs, con el presupuesto público, con el sistema de control, con el tesoro, si es un proyecto grande, con el endeudamiento, una serie de sistemas del Estado que no conversan entre ellos. A la misma cosa le ponen distintos plazos y distinto nombre. Y es el mismo funcionario que tiene que aplicar toda esta regulación en paralelo, con miedo a que si falla en una, le cae la Contraloría encima. Entonces es un reto de titanes en este momento ser funcionario. Agrégale a eso que no se hace la capacitación in situ ni el acompañamiento, no tienes las herramientas. Y agrégale, por supuesto, tus nichos de corrupción crecientes. Está todo, ¿no?, todo lo necesario para que sigamos cada vez hundiéndonos más en este problema. Si a esto tú ves que la respuesta del Ejecutivo no es volvamos más fuertes los estudios de preinversión, que el que formule no sea el que evalúe, porque es como que hago mi tesis y yo digo que soy magíster, sino que sean distintos ojos los que miren los estudios técnicos. Pongamos mejores personas a hacer las especificaciones para hacer el expediente técnico. Pongámosle más fuerza a la contratación del supervisor de obra para no andar contratando empresas que supervisan la obra que al final no me comentan lo que pasa en la obra, ¿no? Pongámosle más fuerza a todo ello, hagamos acompañamiento in situ, ayudemos a priorizar proyectos de acuerdo a las necesidades y las brechas. Si no se pone fuerza en eso, sino más bien en, bueno, creemos otro ministerio que agrupe a todas las ejecutoras cuando te estás yendo, es que para mí no está claro desde esa mirada cuál es el problema, ¿no?
Porque tú estás diciendo que, claro, el problema es que está tan mala la calidad que cuando llegamos a la construcción todo se nos paraliza. Efectivamente, ¿y eso lo vas a solucionar cambiando de sitio a las que ejecutan? ¿O es un tema Correcto. de trasfondo previo a eso? Entonces, yo creo que nuevamente uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, y siempre lo digo en clase, es que no atinamos a identificar bien los problemas y andamos solucionando consecuencias del problema, pero no el problema, ¿no? Entonces, aquí estamos en ese nivel. Estamos tratando de solucionar desorden, es correcto, hay que solucionar, hay que abordar el desorden, pero hay un tema de fondo, que ordenado o desordenado, tienes baja calidad, tienes mucha corrupción, tienes sistemas desarticulados y personal a lo largo de la administración que no está debidamente acompañado y no está debidamente asesorado. Hay falta de capacidad. Este Ministerio de Infraestructura va a tener que tener personal experto en muchísimas materias. La especialización va a ser clave. Va a tener aparte que revisar los procesos de cada una de estas ejecutoras que está jalando, porque no sigue procesos que sean trazables, ni de todo, no en todas hay mucha claridad, ni transparencia, ni información. ¿Cómo va de alguna manera a poder estandarizar para hacer un manejo adecuado de la cartera? Entonces hay muchos temas ahí que se van a tener que Bien, pues, revisar. Sí, bien, y yo pues. creo que hay un paso previo, ¿no? Que tiene que ver con la calidad. Bien, pues, estimada Carla, el tiempo nos ha ganado, pero evidentemente te comprometo a seguir hablando sobre este tema y de manera particular, ya quizás sobre ese diseño de este nuevo ministerio que quieren hacer. Y como siempre, como tú bien lo dices, pues al final será un tema de personal, ¿no? De capacidades y básicamente, como tú dices, y como algunas veces también se dice, un problema bien definido y es un problema cuya solución ya está prácticamente hecha. La solución parte por definir bien el problema, ¿no? Entonces, te agradezco por tu tiempo, tu palabra final y bueno, nos veremos en un próximo podcast. Sí. Te decía, Carlas, no sé si me copias tus palabras finales y Sí, vamos cerrando. sí, bueno, agradecerte, Norman, y agradecer también a toda tu audiencia. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Con usted ha sido Carla Gaviño, especialista en temas de infraestructura y docente de la Universidad del Pacífico en pre y posgrado. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta pronto.